La pelea de bar que hizo a los alienígenas repensar todo sobre los humanos. Zev's cantina siempre olía a metal caliente, aceite reciclado y especias que ninguna aduana decente habría permitido cruzar un portal, y aunque el rótulo luminoso parpadeaba con la terquedad de un corazón viejo, yo sabía, como lo supo mi tío C antes de dejarme el local en herencia tras una partida de cartas que se volvió plasma y ceniza, que ese temblor eléctrico era nuestro faro para náufragos de todas las constelaciones, porque aquí, al borde mismo de la zona neutral, los que querían perderse, cerrar tratos con la clase de socios que no aparecen en los registros o empezar peleas que recordaran sus nietos venían a buscar un vaso, una sombra, si tenían mala suerte, una lección, y yo, que nací con 4 brazos y ojos compuestos que no parpadean ni cuando el techo cruje por un disparo mal dirigido. Vertía tragos con 2 manos y con las otras 2 mantenía la calma en el mostrador, la caja a salvo y el dedo a 1 centímetro del conmutador de emergencias, porque el oficio, como la gravedad, no perdona despistes. Aquella noche, que más tarde algunos historiadores poeticones intentarían encapsular con mayúsculas y solemnidad, empezó como tantas, con los regellanos discutiendo aranceles mientras apostaban quién rompería primero una mandíbula ajena, con los mercaderes Centuri deslizando credchips untados de comisiones imposibles, con los andromedanos midiendo a ojo los temperamentos en la sala para ver qué nombre valía una apuesta, y con mis habituales sentados en sus tronos improvisados, ya que el poder en los bares se mide por el ruido que produces y por cuánta gente baja la mirada cuando entras, y en eso nadie superaba al comandante Troc, una mole de casi 2,20 metros de la casta de los Korat, con la piel como blindaje de fragata ligera y la costumbre de enseñar cicatrices como quien descorcha un vino de cosecha. Cerca, profesor Kijix, tentacular y soberbio. Llevaba su aura mental como una capa de ceremonia, y aunque lo habían expulsado de 3 universidades por un exceso clínico de superioridad, cualquiera que lo escuchara corregir pensamientos antes de que fueran pronunciados entendía que la mitad de su crueldad era pereza intelectual y la otra mitad, deporte. A mi izquierda, apoyada en el metal del bar, Beck sostenía su whisky sintético con una mano de carne endurecida por 1000 sesiones de curas de campaña y con la otra, de cerámica y fibra. Calculaba el peso del mundo, porque la cazarrecompensas con más cicatrices que descansos en todo el sector rara vez pestañeaba, sin evaluar entradas, salidas y trayectorias. Era, pues, la clase de noche en que el aire vibra con electricidad social y el rumor del desastre flota como una canción que todos conocen pero nadie quiere tararear en voz alta. Cuando se abrió la puerta y entró un humano del montón, de esos que la galaxia se acostumbró a considerar pie de página y chiste repetido, un tipo de estatura media, pelo castaño, ropa sin historia y una expresión tranquila que no encajaba con las placas de intimidación que gobernaban las mesas, y sin embargo cruzó el umbral como quien llega a su cocina, apoyó los nudillos sobre el mostrador con la naturalidad de quien ha tenido peores noches en peores lugares y dijo, con una cortesía casi anticuada, que le sirviera una cerveza, lo que a mí me arrancó una mueca privada, porque el Rigellan Ale que enfriábamos en serpentines de cobre trenzado no perdona estómagos con pocos compartimentos. Y aún así le serví el vaso con el brillo correcto, porque si hay algo que aprendí es que el espectáculo siempre empieza cuando el líquido toca el cristal y la sala decide si huele a miedo o a bravuconería. El humano, que más tarde supe se llamaba Jaque Murphy, bebió, y yo vi en sus facciones ese instante microscópico en que la garganta se incendia y el cuerpo, para no delatarse, firma una tregua con la dignidad, y continuó bebiendo como si tal cosa, y ese detalle, minúsculo para cualquiera con pupilas normales, encendió un pequeño marcador en mi cabeza. Porque los humanos tienden a moverse cabizbajos cuando comparten espacio con especies hechas para la guerra, y este, en cambio, ocupaba el taburete con una serenidad que no era desafío explícito pero tampoco sumisión, algo intermedio, como si llevase años ejercitando el arte de existir sin pedir permiso. Troc, cuyo concepto de sutileza se parecía al de una supernova, alzó la voz con esa gravilla de roca molida que usa para convertir cualquier frase en amenaza, y soltó el repertorio, lo manoseó con palabras que olían a zoológico y con la lista de sus victorias más recientes, incluyendo, por supuesto, ese escarceo fronterizo donde, decía él, los humanos habían sido puestos en su sitio por la Federación de Comercio Vegana, cuya idea de guerra, todos lo saben y todos lo repiten con risitas, se
Parece a un simposio de cartas diplomáticas, sanciones bien redactadas y contabilidad agresiva. Jake, por su parte, no levantó la vista del vaso, respondió con sílabas exiguas y educadas, y esa economía de reacción, que habría exasperado a un santo y asustado a un novato, descentró a mi gigante. Porque estaba acostumbrado a víctimas que lloran o a gallos que hinchan el pecho, no a bibliotecarios que, aparentemente, solo quieren terminar su bebida. Kijix, aspirando a maestro de ceremonias de la humillación pública, deslizó su mente como quien tantea una fruta blanda, y anunció al salón, con esa teatralidad que lo había hecho insoportable en congresos y delicioso para la clientela, que dentro de la cabeza de aquel primate encontraría los tópicos de siempre: miedo mal organizado, pensamientos desordenados y un par de fantasías de heroísmo sin factura, y antes de que yo pudiera decidir si registraba discretamente el botón de seguridad por si alguien desenfundaba, el tentacular cerró sus ojos primarios, extendió el palpo de conciencia y tocó, y entonces, en un parpadeo que no fue parpadeo porque mis ojos no necesitan esa mecánica, la escena cambió de color, ya que sus tentáculos se erizaron como si una corriente invisible hubiera recorrido cada fibra. Su piel empezó a circular por 12 tonalidades que en su fisiología significan pánico más allá del instinto, y al abrir la boca no encontró sonido, como un pez arrojado al aire seco. Lo que provocó primero la risa nerviosa de los que confunden espectáculo con seguridad y luego, poco a poco, un silencio pesado, porque nadie en ese radio de estrellas había visto a Kijix quebrarse por una lectura, ni siquiera cuando interrogó en público a un criminal de guerra y lo dejó llorando sobre una mesa sin que a él se le moviera un músculo. Trok quiso saber qué veía. Vex inclinó el cuerpo para calcular si tenía que ponerse en pie o si bastaba con amenazar con ponerse en pie, y yo, que con 2 manos limpiaba el vaso de Jake por simple automatismo y con las otras tanteaba bajo la barra el conmutador del campo de contención, entendí que habíamos cruzado un umbral cuando el profesor, al recuperar el aire, murmuró con una voz que nunca le había escuchado, una hebra rota de sonido, que había contemplado un cementerio tan vasto como un mapa de rutas, un catálogo minucioso de maneras de matar memorizadas con el desapego de quien estudia anatomía para salvar vidas y con la minuciosidad de quien, llegado el caso, decide exactamente dónde presionar para que el sistema se apague sin ruido, y entonces, como si la cantina hubiera recordado de golpe que la gravedad es un pacto revocable. Las bromas de fondo se disolvieron, los tratantes de Draa cesaron el tintineo de sus escamas, el borano del rincón dejó el datapad y clavó sus ojos retráctiles en la nuca de aquel humano que, sin apuro, pedía otra cerveza con el mismo tono con que se piden servilletas, y yo, que he visto gente morir de formas creativas y contratos cerrarse con sonrisas que eran puñales, sentí ese pinchazo en mi estómago secundario que anuncia que los filtros de atmósfera fallarán o que alguien intentará pagar con moneda falsa. Porque la sala, sin cambiar de temperatura, había perdido 3 grados de inocencia. Trok, fiel a su incapacidad genética para retroceder, decidió que la pericia mental no era argumento, y con pasos cuyo peso hizo vibrar la rejilla del suelo se plantó junto al taburete, agarró el hombro del humano y lo levantó con facilidad de entrenamiento, exigiéndole un duelo de cuerpos, palabras y huesos, y Jake, después de mirar la mano como se mira una herramienta que no se ha pedido, dijo que prefería disfrutar su bebida, y aún así, empujado al centro, rodó sobre sus pies con una soltura que no era marcial de manual, sino de alguien que ha repetido miles de veces el gesto exacto para convertir una caída en una colocación ventajosa, y en ese instante, que para mí se estira aún cuando lo recuerdo, su figura, sin crecer ni ganar fauces ni desplegar implantes, ocupó el espacio con una densidad nueva. Como si la sala hubiese estado enfocando una silla, y de golpe, el algoritmo corrigiera y revelara un depredador. El choque fue inminente. Cuando llegó, desmontó todas las expectativas, porque el puño de Trok bajó con la contundencia de un ariete y solo encontró suelo, ya que Jake no estaba donde lo habían dejado, y en la vibración que dejó el impacto el humano recuperó de una silla el único fragmento que necesitaba para convertir madera en vector. Descargó el golpe en la zona exacta donde el casco óseo de un Korat se vuelve menos útil que un mito, y, sin esperar a que la mole procesara el cambio de condición, giró el eje de su cuerpo y con el codo buscó un racimo nervioso muy específico bajo la parrilla secundaria, provocando en el gigante una avalancha hacia el suelo que yo solo había visto cuando la ingeniería falla y el campo gravitatorio se rinde. Vex, profesional antes que espectadora,
había marcado ya su blanco, el ojo sintético calculando 1000 trayectorias, y el estallido de plasma abrió un agujero humeante a la altura donde un pecho humano habría debido estar, salvo por el hecho de que en el ínfimo intervalo entre la intención y la descarga Jake había rodado detrás de una mesa volcada, no para esconderse. Lo supe por la entonación de su voz cuando respondió que nadie había dicho nada de esconderse, sino para obligar a la cibernética de Vex a perseguirlo en condiciones adversas, detalle que consolidó con un lanzamiento aparentemente absurdo de una silla, no a su enemiga, sino al regle de luces que coronaba su posición, porque al romperlo el bar se llenó de chispas y brillos erráticos, y el termógrafo de Vex, diseñado para bordes nítidos y ambientes regulados, recibió un baño de ruido que volvió lenta y torpe su certeza. En ese baile de segundos estirados el humano arrebató una botella de whisky de fuego andromedano, encendió la mecha improvisada con la chispa de los cables expuestos y la lanzó a los Draa que intentaban cerrarle una tenaza por la espalda, conscientes tal vez de que 3 contra 1 y con escamas frías tendrían ventaja. Ignorando que la súbita ola de calor convertiría su sangre en siesta, y cuando los vi retorcerse buscando apagar el incendio químico entendí que la noche iba a enseñarnos un nuevo abecedario. Kijix, insistiendo en que su reino era el de las mentes, volvió a entrar, solo para gritar como si sus tentáculos hubieran sido conectados a una columna de fusión, cayendo de espaldas con plegarias antiguas en la boca, y Jake, que ya lo había descartado como amenaza inmediata, siguió el vector del Borano veterano que venía con garras cerradas. Y con una simple herramienta de comedor, una humilde pieza de metal con 3 puntas, encontró el punto exacto en su cuello donde la velocidad se vuelve estatua, dejándolo caído pero vivo, lo suficientemente consciente como para preguntarse, con terror, cuántos atlas anatómicos caben en la memoria de un solo hombre. Para entonces yo había arrancado el cable del amortiguador sónico que uso para que los cantos regelianos no fisuren copas, y antes de que activara el campo, Jake lo tomó con precisión y se lo arrojó a Vex, no para herirla, sino para saturar su interfaz con un bucle eléctrico que derrumbó sus rutinas de apuntado, mientras Troc, tozudo como siempre, intentaba ponerse en pie y se encontró con el recordatorio de madera alojado en el hueco blando de su articulación primaria, ese que muy pocos conocen salvo que hayan estudiado anatomía Korat con vocación de cirujano o de verdugo. Todo aquello, y no exagero ni una sílaba, sucedió en 1 minuto y medio largo que para los relojes fue breve y para nuestras convicciones, permanente, y cuando el humano regresó a su taburete, sorteando con paciencia los cuerpos que gemían, tomando su vaso intacto como si lo único importante fuera no dejar que el frío se perdiera. Se disculpó por el desorden con una cortesía que me desarmó más que la violencia pulcra de sus movimientos, y dejó sobre el mostrador suficiente crédito como para que yo olvidara que algún día tuve mesas sin cicatrices, y entonces, con los dedos temblándome por primera vez en muchos años, le pregunté quién era, esperando un alias de viajero o la típica historia de mercenario, y recibí un nombre simple y una afiliación que, aunque la mayoría desprecia por pura costumbre, resonó en mi caja torácica como una clave: Terran. Marine colonial, retirado, dijo, con ese matiz burocrático de quien todavía responde informes en zonas donde los sellos oficiales no alcanzan, y añadió, con una media sonrisa que dejó de ser amable en el contorno de los ojos, que ahora trabajaba de consultor, una palabra que, de pronto, se me antojó más peligrosa que pistola alguna, porque cuando Kijix, aún rompiéndose por dentro, le preguntó de qué consultaba, la respuesta, evaluación de amenazas, se posó sobre la cantina como una capa de polvo radiactivo que, a pesar de invisible, nadie pudo dejar de sentir en los pulmones. La noticia de lo ocurrido en la cantina no tardó en propagarse con la velocidad enfermiza de un virus informático en una red sin cortafuegos, y lo que había empezado como un altercado nocturno, uno de esos incidentes que los parroquianos suelen exagerar para reírse días después, se transformó en un eco galáctico que dobló el pulso de cancillerías, cuarteles y mercados. La escena del humano aparentemente inofensivo que en 90 segundos había desarmado a depredadores de medio sector quedó bautizada como el incidente del bar, con ese título pomposo, cruzó canales diplomáticos, informes de inteligencia y sobremesas de estrategas que de pronto sintieron que los manuales de guerra que habían heredado no eran más que pergaminos húmedos frente a un incendio. Las primeras repercusiones se vieron en los Korat,
tan orgullosos de su músculo y de la rigidez de sus rituales bélicos. Al comandante Trock le reconstruyeron la rodilla en un quirófano blindado y cuando salió, el rugido de su especie se apagó en él, porque solicitó un puesto de escritorio, renunciando al campo de batalla como quien renuncia a la fe y sus superiores. Aunque intentaron ocultar la noticia, no pudieron evitar que la cadena de rumores se infiltrara en las academias, sembrándola duda de si la fuerza bruta era suficiente contra un enemigo que parecía haber memorizado la topografía interna de sus cuerpos. El eco alcanzó pronto a la Federación de Comercio Vegana, esos pacifistas que habían sido el chiste favorito de medio cuadrante por su idea de guerra basada en sanciones y discursos, y que ahora corrían a abrir canales directos con la Tierra. Dispuestos a firmar acuerdos de cooperación con la prisa de quien teme haber pateado sin querer a un animal que hasta ayer parecía doméstico, la Confederación Draa, con sus escamas aún chamuscadas, siguió el ejemplo, y tras ellos la República Andromedana, que de repente vio prudente invitar a observadores humanos a sus simulacros militares, como si un asiento reservado en las gradas pudiera garantizar que jamás tendrían que verlos en la arena. Lo fascinante, al menos para mí que seguía sirviendo copas entre tanto murmullo, era comprobar cómo las doctrinas militares, esas que hasta entonces se habían transmitido como dogmas incuestionables, empezaban a resquebrajarse bajo la sospecha de que los humanos llevaban medio siglo disfrazando su incompetencia para recopilar información, que cada derrota humillante, cada retirada llorosa, había sido una obra de teatro destinada a estudiar con lupa las reacciones de sus adversarios, y que en esos gestos de aparente debilidad se estaba compilando la base de datos más peligrosa jamás concebida. Profesor Kijix, quebrado por lo que había visto en la mente de Jake, fue internado por las autoridades médicas de su especie, que diagnosticaron un trauma telepático de origen desconocido, algo que en la jerga académica sonaba técnico pero en la práctica significaba terror sin remedio. Y cuando recuperó la coherencia publicó un artículo que se volvió lectura obligatoria en las academias de inteligencia. Sostenía que los humanos no pensaban como las demás especies, que su arquitectura cognitiva era un mosaico de improvisación y memoria táctica imposible de penetrar sin arriesgar la cordura, y esa conclusión, más que la pelea misma, perforó la confianza de todos los que hasta entonces se habían creído inmunes a sorpresas. En los pasillos de los gobiernos, la frase que corría como un susurro era que nadie quería comprobar si los humanos decían la verdad, que bastaba con la duda para reconfigurar alianzas. De pronto, embajadores terrestres eran invitados a reuniones donde antes solo se admitía a imperios centenarios, comerciantes recibían contratos en condiciones ventajosas. Colonias que antes se defendían solas eran cortejadas con tratados de protección mutua, porque incluso el rumor de una amenaza bastaba para moldear la política interplanetaria. Yo, desde mi puesto tras la barra, veía cómo la clientela se transformaba. Antes, cada especie llegaba cargando con sus prejuicios y sus juegos de poder. Ahora bastaba que un humano cruzara la puerta para que la sala se vaciara en minutos, no por desdén, sino por un respeto tembloroso, una precaución nueva que convertía la cortesía más banal en una confesión de miedo. Y Jake seguía viniendo, una vez por semana, pidiendo su cerveza con la calma de quien no tiene nada que demostrar, dejando siempre propina generosa y un silencio espeso a su alrededor, como si la galaxia entera hubiera decidido que coexistir con él era posible solo mientras nadie lo desafiara. Lo más perturbador fue la vez que no vino solo, sino acompañado de 3 compatriotas con la misma naturalidad engañosa, hombres y mujeres que reían hablando de deportes y clima como si la conversación fuera un escudo, y en un rincón un diplomático centaurio se deshacía en sudor dentro de su traje ambiental, convencido de que cada carcajada humana era la clave de un plan maestro. Aquella noche comprendí que el verdadero poder no estaba en lo que mostraban, sino en la opacidad de lo que ocultaban, en esa normalidad que se volvía insoportable porque todos sabíamos que debajo había cementerios enteros de posibilidades violentas, esperando, pacientes, el momento en que la paz dejara de ser rentable. Lo que ocurrió después no fue un simple reajuste de protocolos ni una ola pasajera de rumores que se disipan con la siguiente crisis, sino un auténtico terremoto en la conciencia colectiva de la galaxia, porque cuando los altos mandos de los consejos estelares se reunieron en sesiones de emergencia para hablar de la cuestión humana, comprendieron que se enfrentaban a algo que no encajaba en sus categorías habituales, no era una superpotencia que pudiera medirse por el número de naves, ni una
Especie guerrera con rituales predecibles, sino una incógnita peligrosa que parecía haber memorizado las vulnerabilidades de todos los demás y que, lo peor de todo, sabía sonreír mientras fingía ser irrelevante. El debate se extendió durante 6 días completos, con embajadores vociferando, estrategas enredando cifras y hasta filósofos de 3 sistemas diferentes discutiendo si era ético seguir confiando en la debilidad aparente de los humanos, y al final la conclusión, no oficial pero sí universal, fue que nadie quería comprobar empíricamente si las amenazas veladas de Jaque Murphy eran un farol o una confesión. Los analistas militares comenzaron a reescribir informes a la carrera, intentando maquillar décadas de subestimación y clasificando cada encuentro con humanos como potencial operación encubierta de recolección de datos, lo que transformó retrospectivamente escaramuzas banales en piezas de un mosaico siniestro. Descubrieron que en cada derrota, en cada retirada, en cada negociación donde parecían ceder demasiado, los terrícolas habían salido con más información de la que entregaban, y esa sospecha se convirtió en certeza cuando empezaron a circular pruebas de que incluso los comerciantes más anodinos transmitían notas de inteligencia a bases discretas, como si cada ciudadano fuese un agente de campo en un programa colosal de recopilación. Esa revelación sembró paranoia en gobiernos enteros. ¿Cuántos Jaque Murphy estarían sentados ahora mismo en bares anónimos de la frontera, escuchando, bebiendo, archivando datos, esperando una orden que tal vez nunca llegaría pero cuya mera posibilidad bastaba para cambiar la política interestelar? Las academias de guerra, que hasta entonces entrenaban a sus cadetes en el uso de fuerza bruta, velocidad o estrategias de enjambre, empezaron a introducir módulos de resiliencia contra tácticas humanas, lo cual era casi cómico porque nadie sabía describir con precisión en qué consistían esas tácticas más allá de improvisación y trampa. Y sin embargo se entrenaba a generaciones enteras en anticipar lo imprevisible, lo que terminaba generando aún más ansiedad. En los mercados, las bolsas de varios mundos reaccionaron como lo hacen los animales ante un depredador invisible, con movimientos erráticos, inversiones súbitas en tecnologías defensivas, compras masivas de seguros interestelares, mientras los corredores repetían en voz baja la frase que se había vuelto mantra en los pasillos de la Confederación Draan. Los humanos no ganan, los humanos esperan. En mi cantina, entretanto, yo me acostumbraba a servir vasos en un silencio incómodo, porque la mayoría de clientes había dejado de venir, temiendo coincidir con Murphy, y los pocos valientes que se atrevían miraban la puerta como si de un momento a otro pudiera aparecer el espectro de un depredador disfrazado de civil. Yo mismo, que había pasado 15 años tratando con asesinos, contrabandistas y mercenarios de todos los colores, descubrí que necesitaba más alcohol para dormir cuando me sorprendía pensando en el cementerio que Kijix había visto en su mente. Aquel profesor, otrora arrogante hasta la náusea, no volvió a ser el mismo, y aunque recuperó cierta coherencia, la fragilidad en su mirada recordaba a los que lo conocimos que había contemplado algo tan vasto y organizado que lo redujo a un temblor. Cada noche que cerraba el local, yo pensaba en la normalidad de Jaque, en cómo podía sentarse, pedir una cerveza y pagar la cuenta como si la violencia quirúrgica de aquella primera noche no hubiera existido, y ese contraste era más inquietante que el propio combate, porque significaba que el verdadero poder humano no estaba en los músculos, en las armas o en los gritos, sino en la calma con que sabían ocultar el filo de un cuchillo detrás de una sonrisa cortés. Y entonces entendí, con un escalofrío que no se cura con ninguna bebida, que la galaxia no temía lo que los humanos habían hecho, sino lo que podían estar haciendo ahora mismo en silencio, y que el auténtico cambio de paradigma no era militar ni político, sino psicológico. De pronto, todos vivíamos con la certeza de que la especie más subestimada podía ser la más preparada para convertir la paz en una guerra final, y nadie quería ser el primero en descubrirlo por las malas. Las semanas posteriores fueron una coreografía de miedo diplomático disfrazado de cortesía, porque de repente embajadores que jamás habían prestado atención a la Tierra corrían a invitar delegaciones humanas a recepciones de alto nivel. Se firmaban tratados comerciales en los que los humanos obtenían ventajas desproporcionadas y hasta las colonias más humildes de su especie eran cortejadas con promesas de defensa mutua, todo con tal de asegurarse de que esa sonrisa tranquila y esos ojos aparentemente anodinos no se volvieran contra ellos en un futuro conflicto. La ironía era palpable,
Durante décadas los informes habían catalogado a la humanidad como un poder menor, útil apenas como amortiguador o peón en disputas periféricas, y ahora esos mismos burócratas se apresuraban a borrar archivos, reescribir evaluaciones y fingir que siempre habían sospechado que los terrícolas guardaban un potencial insospechado. La Federación Vegana, pionera en rendirse al pragmatismo, fue la primera en formalizar lo que llamaron acuerdos de cooperación reforzada, una fórmula burocrática que en realidad significaba hagamos todo lo posible para que no nos destruyan, y tras ellos los Draan, los andromedanos y una cascada de gobiernos que preferían la humillación preventiva antes que el riesgo de convertirse en una línea más en el cementerio mental que Kijix había descrito entre sollozos. Incluso imperios belicosos como el de los Korat recularon en silencio, retirando reclamaciones territoriales en los bordes humanos con la excusa de reajustes logísticos, cuando en realidad lo único que reajustaban era el pulso. Yo seguía viendo a Murphy cada semana, siempre igual de sereno, pidiendo su cerveza con un por favor que sonaba casi obsceno en medio de tanto temor reverencial, y lo más perturbador era que nunca mencionaba lo ocurrido, como si todo aquel estallido de violencia y revelaciones fuese para él un trámite más en una agenda que nosotros desconocíamos. Sus silencios eran más elocuentes que cualquier discurso, porque mientras bebía con calma, cada alienígena presente repasaba mentalmente su propia vulnerabilidad, preguntándose qué sabrían ya los humanos de sus sistemas nerviosos, de sus protocolos de defensa, de sus debilidades culturales, y la paranoia se volvía insoportable. La vez que trajo a 3 compañeros, 2 hombres y una mujer, todos con el mismo aire de normalidad peligrosa, comprendí que el verdadero terror no era Murphy en sí, sino la multiplicación de Murphys dispersos por la galaxia, operando bajo la fachada de turistas, comerciantes o diplomáticos. Esa noche hablaron de trivialidades, resultados deportivos, condiciones atmosféricas en Marte, anécdotas de tráfico en estaciones orbitales. Nada estratégico, nada militar, y sin embargo el diplomático centaurio que había tenido la mala suerte de coincidir con ellos sudaba dentro de su traje hasta empaparse, convencido de que cada comentario banal escondía un código secreto. Cuando se fueron, el alivio del pobre diplomático fue tan exagerado que casi me dio pena, y ahí comprendí que el genio ya no podía volver a la botella, los humanos habían instalado el miedo en la rutina, y no hacía falta que levantaran un arma para recordarle a todo el mundo que podían hacerlo cuando quisieran. Yo, que había servido tragos a asesinos y conspiradores de todos los rincones, descubrí que lo que de verdad me desvelaba no eran los gritos ni las balas de plasma, sino la cortesía de jaque, ese modo de agradecer el servicio y dejar propina generosa, porque entendí que el poder absoluto es aquel que ni siquiera necesita exhibirse. Y que la humanidad había logrado algo más devastador que una victoria militar, había convertido la sospecha en política de Estado, había hecho de su propia debilidad un disfraz tan convincente que, cuando cayó, nadie pudo estar seguro de si lo que veíamos era el rostro auténtico o una máscara más en una cadena infinita de engaños. En ese descubrimiento se escondía la verdadera revolución, y cada vaso que servía desde entonces me recordaba que, a partir de aquella noche, todos vivíamos en la sombra de un enemigo que no necesitaba mostrarse para ganar. Las consecuencias no tardaron en expandirse como una grieta en un cristal sometido a presión, y lo que en apariencia había sido una pelea de taberna, exagerada por un barman con demasiados ojos y demasiada memoria, se convirtió en el punto de inflexión que obligó a civilizaciones enteras a reconocer que habían vivido en una mentira cómoda durante demasiado tiempo. Los canales de noticias lo bautizaron con mayúsculas, el incidente del bar. Los analistas, desesperados por salvar sus carreras, llenaron informes con palabras solemnes para maquillar lo que en realidad era un fracaso colosal de la inteligencia galáctica. Nadie había sospechado que la especie más débil, más objeto de burla y menospreciada de todas, había estado tejiendo una red de conocimiento silenciosa, paciente, implacable. Los informes militares que antes clasificaban a la humanidad como nuisance level ahora circulaban tachados y corregidos, reemplazando los adjetivos de torpes y emocionales por expresiones como altamente adaptables, estratégicamente opacos, el que más escalofríos provocaba, imprevisibles. La primera oleada de reacciones vino de las potencias que habían participado en la famosa escaramuza con la Federación Vegana. Hasta entonces, esa contienda había sido citada como ejemplo de la incompetencia humana,
soldados llorando, retiradas desorganizadas, derrotas tan ridículas que circulaban en los canales de comedia como material satírico. Pero a la luz de las palabras de Murphy, la interpretación cambió de golpe. ¿Y si las lágrimas habían sido ensayadas? ¿Y si las retiradas habían estado coreografiadas? ¿Y si cada error había sido un dato cuidadosamente sembrado para provocar respuestas observables? Esa sospecha se volvió certeza en cuanto se comprobó que, tras aquel conflicto, los humanos parecían conocer con exactitud las rutas de abastecimiento de 17 especies, los protocolos de comunicación de varias armadas y hasta las idiosincrasias de mando de capitanes concretos. De pronto, la supuesta derrota se convirtió en un triunfo de espionaje tan audaz que reescribió toda la narrativa. Los consejos militares de la galaxia entraron en pánico. Generales que jamás habían considerado a los humanos dignos de estudio comenzaron a ordenar entrenamientos específicos contra tácticas de improvisación terrana, aunque nadie sabía en qué consistían esas tácticas más allá de una vaga combinación de creatividad y trampa. Se introdujeron simulaciones en academias de guerra donde se pedía a los cadetes anticipar lo imprevisible, defenderse de ataques asimétricos, sobrevivir sin protocolos. Y sin embargo, la ironía era brutal. Al intentar prepararse contra lo desconocido, estaban reconociendo que su propia doctrina rígida no servía, que todo lo que habían considerado fortaleza podía ser convertido en vulnerabilidad por una mente humana armada con tiempo, paciencia y un vaso de cerveza. El impacto psicológico fue todavía más devastador. Especies enteras, orgullosas de su linaje guerrero, comenzaron a dudar de sí mismas. Los Korat, cuya cultura se basaba en la fuerza bruta y la honorabilidad en combate, se vieron obligados a aceptar que su transparencia ritual era, en realidad, una debilidad letal frente a un enemigo que no respetaba reglas. Los Zilati, que habían hecho del intelecto y la telepatía su bandera de superioridad, vieron como su académico más arrogante quedaba reducido a un ser tembloroso tras intentar leer la mente de Murphy. Los Draan, veloces y oportunistas, comprendieron que la velocidad es inútil cuando el entorno entero puede ser convertido en arma. Y las especies cibernéticas, como los Vex, se enfrentaron a la aterradora evidencia de que la dependencia de la tecnología era, a los ojos humanos, un libro abierto de fallos explotables. Mientras tanto, en mi cantina, la transformación fue inmediata. El local, antaño hervidero de criminales, mercenarios y contrabandistas, quedó casi vacío. Bastaba que corriera el rumor de que Murphy podía aparecer esa noche para que mesas enteras se cancelaran. Los pocos que se atrevían a entrar lo hacían en silencio, con los ojos fijos en la puerta, y cualquier humano, aunque fuera un turista ingenuo de tercera clase, bastaba para que el ambiente se enrareciera. Y, sin embargo, Murphy venía semana tras semana, siempre igual, pedía su cerveza, sonreía con educación, dejaba una propina generosa y nunca hablaba del incidente. Su normalidad era el recordatorio más cruel, porque si él podía comportarse con semejante tranquilidad después de haber desarmado en segundos a media docena de depredadores, ¿qué significaba eso sobre los demás humanos que vagaban por la galaxia sin llamar la atención? La noche en que trajo a 3 compañeros fue peor. Eran humanos distintos, 2 hombres y una mujer, pero compartían ese aire sereno, esa naturalidad que ahora todos reconocíamos como máscara de un peligro inabarcable. Hablaron de trivialidades, deportes, clima en Marte, anécdotas sobre retrasos en estaciones orbitales. Nada militar, nada secreto. Pero el único otro cliente que había tenido el valor de permanecer, un diplomático centaurio, sudó tanto dentro de su traje ambiental que casi colapsa, convencido de que cada frase trivial escondía un código de guerra. Yo escuchaba con mis oídos compuestos, incapaz de encontrar dobleces en sus palabras, y justamente esa ausencia de amenaza explícita era lo que más asustaba, porque significaba que no necesitaban planear en voz alta, que la amenaza estaba inscrita en lo que ya sabían, en lo que callaban. Fuera de mis paredes, la galaxia se reconfiguraba. Alianzas improvisadas, pactos secretos, tratados de cooperación con la Tierra firmados a una velocidad inaudita. Los comerciantes humanos eran recibidos como socios preferenciales, las colonias eran cortejadas con defensas compartidas, los diplomáticos recibían invitaciones a consejos estratégicos de máximo nivel. Nadie quería estar en la lista negra de una especie que había demostrado que podía fingir debilidad para recolectar armas invisibles,
datos, conocimientos, vulnerabilidades. El miedo se volvió política oficial. Y lo más perverso era que nadie sabía si los humanos realmente tenían planes de conquista o si todo era un teatro de sombras para infundir paranoia. Pero la duda, por sí sola, bastaba para cambiarlo todo. Yo lo comprendí tarde, una madrugada en que cerré el local más temprano de lo habitual y me serví un trago doble para calmar el temblor de mis manos. El verdadero poder de los humanos no era la fuerza ni la tecnología, sino la capacidad de instalar una idea en la mente de todos los demás. La idea de que siempre estaban un paso adelante, que mientras tú te sentías seguro, ellos estaban aprendiendo tus puntos débiles. Esa semilla de sospecha era más destructiva que cualquier flota. Y mientras el eco del incidente del bar seguía multiplicándose en los informes, yo me descubrí temblando al pensar no en Jaque Murphy, sino en cuántos otros Murphy estarían ahora mismo en cantinas, mercados, embajadas, sonriendo con cortesía y esperando pacientemente la señal que todos rezábamos para que nunca llegara. Los meses avanzaron y la paranoia dejó de ser un rumor en los pasillos diplomáticos para convertirse en la atmósfera respirada por cada especie con un mínimo de poder, porque el incidente del bar no fue solo una anécdota archivada en informes de seguridad, sino la semilla de una transformación cultural que penetró hasta los cimientos de los imperios. De repente, todos hablaban de los humanos. Generales que jamás habían pronunciado su nombre en reuniones estratégicas lo usaban ahora como ejemplo de amenaza imprevisible, comerciantes que antes los miraban con condescendencia firmaban contratos con cláusulas especiales de privilegio. E incluso sacerdotes y filósofos de mundos distantes comenzaron a incluirlos en sermones sobre humildad y engaño, como si la humanidad se hubiera convertido en una parábola viva sobre los peligros de subestimar al más débil. La desconfianza creció tanto que hasta las alianzas más sólidas se fracturaron. Civilizaciones que llevaban siglos cooperando en defensa mutua empezaron a sospechar que sus vecinos estaban filtrando información a los humanos, porque si cada terrícola era potencialmente un recolector de datos, ¿cómo distinguir al aliado del espía? Hubo registros de embajadas evacuadas en plena madrugada, de colonias aisladas que cancelaron sus rutas de comercio por miedo a la infiltración humana, de comandantes que se negaron a compartir tácticas incluso con sus propios subordinados, convencidos de que la sombra de Murphy podía proyectarse en cualquier parte. Y lo irónico es que esa ola de desconfianza, esa parálisis colectiva, fortalecía aún más a los humanos sin que tuvieran que mover un solo dedo. La galaxia se desmoronaba sola, reescribiendo su orden por la sospecha de que la especie más frágil había aprendido a escuchar demasiado bien. En mi cantina la rutina se volvió un teatro silencioso. Antes, las risas estridentes, los choques de vasos y las apuestas a golpes eran la banda sonora de cada noche. Ahora, bastaba que un humano cruzara el umbral para que el bullicio se derritiera en un murmullo tenso. Algunos se marchaban sin terminar la bebida, otros fingían conversaciones triviales mientras su mirada se clavaba en la espalda de esos visitantes que parecían corrientes, pero que todos imaginaban cargados de secretos. Y Murphy, puntual como una sombra, seguía viniendo, pidiendo su cerveza con educación impecable, sin alardes ni amenazas. Esa normalidad era la peor forma de intimidación, nadie sabía si estaba ahí para relajarse o para vigilar, y lo cierto es que ambas opciones eran igual de aterradoras. Recuerdo una noche en particular, cuando un par de jóvenes mercenarios kelborianos, demasiado orgullosos para aceptar el silencio reverente que acompañaba a los humanos, decidieron provocar. Uno de ellos lanzó un comentario burlón sobre la derrota frente a los veganos, como queriendo arrancar risas del pasado. Murphy los miró apenas un instante, no respondió, no levantó la voz ni el puño, y sin embargo los kelborianos palidecieron, dejaron monedas de más en la mesa y se marcharon sin mirar atrás. No hubo violencia, no hubo espectáculo, pero el mensaje quedó claro, ya no hacía falta repetir la demostración de aquella primera noche, bastaba con el recuerdo, con el rumor de un cementerio mental lleno de cadáveres tácticos, para quebrar voluntades. Fuera del bar, la política galáctica entró en un ciclo de concesiones. La Confederación Draan cedió derechos de paso en rutas estratégicas a comerciantes humanos, los Korat retiraron patrullas de fronteras disputadas, la República Andromedana aprobó un decreto que ofrecía ciudadanía acelerada a colonos terranos, con la esperanza de comprarse su lealtad. Cada gesto era un tributo disfrazado de diplomacia,
un intento desesperado de asegurar que, si los humanos decidían golpear, al menos ellos no serían los primeros en caer. Y mientras tanto, en los centros de análisis militar, los estrategas más brillantes se consumían en simulaciones que siempre terminaban igual. No había forma de predecir con certeza a un enemigo cuya especialidad era la trampa, el disfraz y la espera. Yo observaba todo esto desde mi barra, con la certeza amarga de que mi cantina se había convertido en un símbolo sin que yo lo hubiera pedido. El lugar donde todo empezó, el epicentro del miedo moderno, un espacio que ahora se estudiaba en academias como caso de referencia para comprender la nueva doctrina humana. Y cada vez que limpiaba un vaso para Murphy, cada vez que veía su gesto educado de pagar con propina generosa, me invadía la misma pregunta que nunca pude responder: ¿cuántos más como él estaban allá fuera, mezclados con turistas, comerciantes o diplomáticos, fingiendo normalidad mientras almacenaban datos invisibles? Esa duda era el verdadero veneno, la chispa que mantenía a la galaxia despierta por las noches. Porque lo comprendí tarde, quizá demasiado tarde. Los humanos no necesitaban invadir con flotas, ni aplastar con armadas, ni exhibir músculos o implantes. Su arma más poderosa era la paciencia. La paciencia de esperar, de escuchar, de aprender, de sonreír mientras todos los demás se devoraban entre sí de miedo. Y esa paciencia, convertida en estrategia, era el hilo que ya estaba tejiendo el futuro de la galaxia. Han pasado más de 6 meses desde aquella primera noche, y todavía me despierto algunas madrugadas con la sensación de que la cantina sigue vibrando por el golpe del puño de Troc contra el suelo, como si las ondas de ese instante no se hubieran extinguido nunca, solo hubieran cambiado de forma, propagándose ahora a través de despachos, senados y conciencias. Lo llaman diplomacia preventiva, lo llaman reajuste estratégico, lo llaman cooperación reforzada, pero yo lo sé, es miedo. El miedo es la moneda más valiosa del mercado intergaláctico, y los humanos la convirtieron en su principal exportación sin disparar un solo cañón orbital. El Consejo Galáctico, ese circo de voces y tentáculos que solía perder semanas enteras debatiendo sobre nimiedades, dedica ahora cada sesión a una sola pregunta: ¿qué hacer con la humanidad? Y lo más fascinante es que nunca llegan a una respuesta concreta, porque todo lo que se dice a favor suena ingenuo y todo lo que se dice en contra suena suicida. La balanza no se inclina ni hacia la guerra ni hacia la alianza total, se queda suspendida en ese punto intermedio donde nadie se atreve a dar el primer paso. Y ese estancamiento, esa parálisis, es la victoria silenciosa de los humanos. Los analistas más audaces han comenzado a admitirlo en privado: lo que tememos no son las armas, ni las naves, ni siquiera las técnicas improvisadas que Murphy mostró en mi bar. Lo que nos desvela es la idea de que la humanidad entera podría estar organizada como una red de agentes invisibles, que cada colono, cada mercader, cada marinero espacial podría ser un archivador viviente de debilidades ajenas. Es imposible comprobarlo, y por eso mismo es tan devastador. Nadie puede dormir tranquilo sabiendo que tal vez el vecino sonriente del muelle lleva en la memoria el mapa exacto de tus puntos vulnerables. En la cantina, la rutina adquirió una liturgia extraña. Murphy sigue viniendo, puntual, y a veces trae a otros. Nunca hablan de estrategia ni de guerra, al menos no en voz alta. Sus conversaciones giran alrededor de banalidades, como si se complacieran en demostrar que no necesitan planear nada en público. Esa normalidad se ha vuelto insoportable, cada risa suya provoca escalofríos, cada brindis trivial es interpretado como señal oculta, cada pausa en la charla parece esconder un algoritmo mortal. Y yo, que escucho todo con mis oídos compuestos, sé que no hay código en sus palabras, pero también sé que lo aterrador es precisamente eso: no necesitan decir nada porque el trabajo ya está hecho. A veces me descubro preguntándome qué habría pasado si aquella noche Troc hubiera decidido dejarlo en paz, si Kijix no hubiera intentado leer su mente, si Vex no hubiera desenfundado tan rápido. Quizá la galaxia seguiría burlándose de los humanos, quizá todavía se los vería como un pie de página cómico en la historia universal. Pero los quizá no sirven de nada. El telón cayó, la máscara se rompió, y todos vimos lo que había debajo, aunque todavía no sepamos si era el rostro verdadero o solo otra capa en una serie infinita de disfraces. Lo cierto es que nada volvió a ser igual. Imperios retiraron tropas, federaciones firmaron pactos con premura, comerciantes cambiaron sus rutas para evitar provocaciones. Y, sin embargo,
Los humanos no han movido un solo ejército, no han mostrado flotas ni han exigido tributos. Solo esperan. Esperan con esa paciencia cultivada durante milenios de ser presas que aprendieron a observar a sus depredadores. Esperan con esa calma con que Murphy apura su cerveza, siempre con una propina al final. Esperan con la certeza de que el miedo hará el trabajo por ellos. Yo cierro temprano cada vez que lo veo salir, porque necesito quedarme a solas con mis pensamientos y con una botella lo bastante fuerte como para silenciar la memoria. Pero la verdad es que ya no hay silencio posible. En cuanto cierro los ojos, me asalta la misma imagen, repetida una y otra vez. No es la del bar hecho trizas ni la de los cuerpos caídos. Es la de un humano cualquiera, con aspecto inofensivo, sentado en un taburete y bebiendo tranquilamente mientras la galaxia entera se desmorona a su alrededor. Y esa imagen, lo sé, es más letal que cualquier flota, porque resume la nueva realidad. La especie que todos subestimamos no necesita demostrar nada. Su mayor victoria es que ahora todos vivimos pendientes de cuando decidirán que ha llegado el momento de dejar de sonreír.